Instituto Tecnológico de Escuinapa, el Instituto Superior del Dorado y en fin, todas, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que también ha sido una gran aliada, y a todas las universidades, a todas las instituciones educativas que se han sumado con nosotros. Ha sido un éxito con la conferencia que tenemos hoy y los números que veo ahí de los registrados. Vamos a superar los 5,000 jóvenes capacitados, preparados y enriquecidos a través de este gran programa que se emprende en el aula en línea. Una disculpa aquí por el movimiento, pero como les digo, vamos en carretera y vamos apurados a una agenda a acompañar al secretario a entregar precisamente unos equipos a proyectos productivos de mujeres en la zona de Angostura, que es el trabajo que nos encanta hacer en la Secretaría de Economía. Y claro, pues por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel, siempre trabajando de la mano de los emprendedores. Por eso me da mucho gusto que cerremos este gran programa Emprende en el Aula en Línea con esta conferencia. Agradecerte de nueva cuenta, Enrique Rodríguez, y me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho, el cubrebocas, el gel antibacterial, los veo muy pronto y gracias por ser parte de Emprende en el Aula en Línea. Y Dulce, felicidades a ti y a todo tu equipo. Gran trabajo, cuídense mucho. Muchísimas gracias, subsecretaria. Buen viaje y gracias por conectarse. Solo queríamos que escucharan este mensaje. De verdad estamos muy agradecidos con todas las instituciones que se han sumado y que se han dado cita todos los miércoles. Y hoy cerramos con broche de oro. Enrique trae una charla muy amena y muy práctica, como nos va a compartir su información. Enrique, antes de cederte el micrófono, solo voy a presentar una pequeña reseña para que lo conozcan ustedes más. Enrique es financiero, con más de 8 años de experiencia en el sector. Cuenta con una sólida experiencia en proyectos de deuda, reestructuras financieras, análisis de activos de problemas, capital privado, capital emprendedor, banca de inversión. Es experto en desarrollo de planes de negocio, implementación de nuevos proyectos, broker de fondos de inversión y públicos, operación de negocios. Y Enrique es asociado de fondeo y relación con inversiones en Altum Capital. Es encargado del levantamiento de deuda competitiva en el fondo y su seguimiento a través de modelos y controles. De verdad que estamos muy contentos de tenerte el día de hoy para cerrar con broche de oro este programa y conocer esta información que muchos nos han solicitado. Así que adelante, Enrique, iniciamos. Dulce, muchas gracias por la pequeña introducción. Igual, Moraima, el estado de Sinaloa. Hola, mucho gusto. Como bien mencionaba Dulce, yo soy Enrique Rodríguez. Tengo amplia experiencia en todo este tema de fondeo ¿cómo se llama?, de proyectos, tanto en deuda como en capital. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones que me han permitido vivir este proceso de emprendimiento y el fondeo del emprendimiento desde el lado de las personas que tienen los recursos para invertir directamente en los proyectos, al igual que siendo en algún momento emprendedor yo mismo y buscando levantar capital y deuda de instituciones para proyectos propios y proyectos de terceros. Entonces, antes que nada me gustaría poner un poquito de cimientos sobre el tema de emprendimiento y qué es normalmente lo que yo veo allá afuera sobre pues, los tipos de emprendimiento que puede haber, con qué se van a estar topando ahorita que seguramente están en la universidad o en la preparatoria o están viendo hacia dónde los lleva sus carreras. Creo que esto va a dar un fundamento a lo que me va a gustar que sea mi conclusión, en donde los voy a llevar por el proceso de análisis muy general, pero igual detallado, de cómo seleccionamos empresas y cómo analizamos las empresas desde el lado de una persona que tiene recursos para invertir. Al igual que, pues básicamente son los estándares con los que me miden a mí cuando yo estoy buscando levantar deuda o capital. Entonces, antes que nada, me imagino que muchos de ustedes están estudiando, que están empezando a ver partes cruciales de sus carreras. En muchos casos deben de pasar por las mismas cosas que pasamos todos los que ya estuvimos ahí, que es, oye, ¿y cuándo voy a usar esta información que me están enseñando el día de hoy? ¿Cuándo me van a enseñar? ¿Cuándo voy a utilizar derivadas y todo ese tipo de cosas? Y la verdad, yo sí les quiero compartir que pues, al final del día uno sale de la carrera
y empieza a aplicar muchos conocimientos, empieza a conocer muchas cosas nuevas y les recomiendo muchísimo para poderse alinear desde ahorita, empezar con pequeños proyectos personales de emprendimiento que no dependan mucho de capital, que les permita conocer mercados, conocer lo que hay allá afuera, que les pueda interesar en un futuro para un proyecto personal o para una empresa o para trabajar en una empresa en algún sector interesante, ¿no? Y en medida que hagan esto, se van a dar cuenta que muchas de las herramientas que uno utiliza en la escuela son muy aplicables a la vida diaria y tenerlos, bueno, a la vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, con ese tema yo creo que empiezo ya a pasar un poco más al tema de emprendimiento. En el tema de emprendimiento, y yo creo que voy a hablar un poco de los casos en los que yo me he visto, yo he tenido la oportunidad de emprender, no solamente yo en lo personal, con proyectos innovadores, habiendo apoyado yo a una empresa ¿cómo se llama?, de acceso a alimentos a gente que no tenía tantos recursos, que estaba buscando fondeo, que estaba buscando socios. Entonces, pues allí está como el típico ejemplo de cuando uno sale a decir, oye, yo quiero ser emprendedor y yo quiero empezar un proyecto. Y me acuerdo muy fielmente de este proyecto que lo empezamos básicamente en la maestría unos amigos y yo, en donde pues, nos acercamos mucho a restaurantes, a socios estratégicos, y realmente nos dimos cuenta que nosotros en lo personal no necesitábamos mucho dinero para poder empezar un negocio, en medida que consiguiéramos gente y socios que pudieran tener un interés en lo que nosotros estábamos promoviendo, que era básicamente a través de una plataforma muy sencilla, hacer llegar a los restaurantes con la gente de bajos recursos en ciertos momentos estratégicos, que es cuando los restaurantes están a punto de cerrar y tienen mucha comida disponible, ¿no? Entonces, es un ejemplo típico de proyecto personal, en donde yo me acuerdo perfectamente que pues, dije, a ver, es una estructura muy sencilla, donde pues, al final del día yo necesito muy poco capital para poder ayudar a hacer que estos dos mercados interactúen y yo llevarme un beneficio, ¿no? Entonces, pues obviamente se hizo un análisis de mercado, hubo un acercamiento con la gente que yo quería, o sea, que yo quería que fueran parte de mi plataforma, para entender qué estaban buscando ellos, qué era lo que, ¿cómo se llama?, lo que podían darme a cambio o podrían estar interesados en dar como servicios. Y entonces empiezas a armar toda una estructura de, ¿cómo se llama?, de lo que puede ser un plan de negocios y un proyecto que al final, pues sí llevamos a inversionistas y les interesó bastante en muchos de los niveles que ahorita entraré a detalle, ¿no? Otro de los proyectos en los que tuve la oportunidad también de participar, ser emprendedor e innovador, fue un proyecto en el que estuve dentro de una empresa. Y esto es algo que normalmente la gente dice, oye, pero ¿cómo vas a estar emprendiendo dentro de una empresa que ya está formada? Y aquí sí me gustaría hacer hincapié que eso es muy posible. Todas las empresas están buscando innovación, todas las empresas tienen muchas oportunidades de desarrollar nuevas líneas de negocio y no tienes que hacerlo tú personalmente diciendo, oye, yo tengo que empezar un negocio de cero. Puedes juntarte con empresas que ya están formadas, que tienen una estructura, que tienen incluso capital disponible para proyectos nuevos y puedes emprender dentro de estas empresas, lo cual a mí me parece que es un enfoque súper interesante que viene mucho de Estados Unidos, está empezando a permear México y que les va a permitir a ustedes, pues obviamente, empezar un tema de emprendimiento con controles mucho más marcados, no solamente diciendo, oye, yo quiero empezar algo nuevo y tengo que buscar capital, tengo que entender cómo funciona todo el negocio, tengo que encontrar gente que me explique y que me ayude a entender la parte operativa. En empresas puedes encontrar todas esas cosas y puede ser una gran plataforma para aprender y para después llevarte a emprender por ti mismo, ¿no? Entonces, pues digo, quería platicar básicamente esas han sido las dos partes de emprendimiento que yo he llevado.
en lo personal. Por otro lado, pues obviamente yo he llevado áreas de banca de inversión, de capital emprendedor, de capital privado y de deuda, en donde continuamente recibimos empresas e incluso emprendedores que están buscando capital o deuda para sus proyectos, ¿no? Y ahí es en donde yo creo que ya empezamos a entrar, o sea, voy a entrar al tema en donde les voy a explicar un poquito más a detalle básicamente qué es lo que yo veo desde el lado del fondeo y qué es lo que siempre se me ha exigido a mí cuando yo estoy buscando ese fondeo y capital para proyectos como por ejemplo Altum Capital, que es en donde actualmente trabajo, donde yo invito a inversionistas a ser parte de nuestros proyectos y de igual manera busco fondeo de deuda para poder apalancar ¿cómo se llama? El vehículo en el que yo estoy. Y pues obviamente es súper importante siempre tener una mezcla de ambas partes. No desde el principio, normalmente lo que van a pasar es que van a levantar capital y posteriormente deben de estar buscando levantar, ¿cómo se llama? Deuda para poder tener un costo de capital general bajo, ¿no? Entonces, si quieren, entro ya un poquito más al tema de los proyectos y qué es en lo que se busca qué es lo que buscamos dentro de ellos, normalmente desde el lado del inversionista. Y me gustaría empezar con el tema del emprendedor, ¿no? El punto más importante para mí cuando estoy viendo un proyecto es la persona. Las personas que están emprendiendo, las personas que están integrando el equipo, las personas que van a ser el alma y el driver de este nuevo proyecto son una parte crucial para mí. Preguntas que normalmente me hago a mí mismo y busco que se respondan a través de la introducción y presentación del emprendedor son: ¿quiénes son? Es muy básica. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es su formación? ¿Qué estructuras tienen que les van a permitir lograr lo que me están proponiendo? ¿Cómo se llama? ¿Han emprendido antes? ¿Han tenido fracasos? Si han tenido fracasos, ¿cuáles han sido y cuáles han sido las lecciones? Puntos muy importantes. Sí me gusta saber de gente que, o sea, todos nos caemos, todos nos tropezamos. Es súper importante saber que pues, todos pasamos por ahí y de hecho es muy valioso para mí en la gente que está emprendiendo saber que ha tenido un tema de fracaso y ha tenido la capacidad de levantarse y seguir adelante. Normalmente en los negocios y en los emprendimientos, principalmente en etapas tempranas, uno se da cuenta que mucho del día a día va a ser el resolver problemas, el fracasar. Pero el saber fracasar también es algo súper valioso y es algo que mucha gente busca en sus, ¿cómo se llama? En sus emprendedores y en la gente en la que busca invertir. Entonces, primer punto para mí es las personas que van a estar participando en el proyecto, específicamente el emprendedor. Obviamente también nos interesa mucho saber o sea, de qué manera va a participar en el proyecto. Si nada más va a ser administrador, si va a ser activo, si va a meter capital, lo cual en muchos casos va a ser exigible. Es súper complejo ir a levantar capital o buscar que alguien invierta en tu proyecto si tú no estás dispuesto a invertir en tu proyecto, porque se pierde esa alineación entre el emprendedor y los inversionistas, la cual mucha gente les va a pedir. No tiene que ser mucho capital, no tiene que ser montos representativos así de millones de pesos ni nada. Tiene que ser algo que sepas que va a comprometer al emprendedor y que tú como inversionista te vas a sentir tranquilo de que esa persona no nada más va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya lo intenté y no salió, ¿no? Entonces, punto número 1, el emprendedor. Punto número 2, el equipo. Oye, ¿quién está atrás de ti? ¿A quién has conseguido para el proyecto que necesitas? Es un proyecto donde necesitas 10 personas, de las cuales 2 son operativas, 3 son financieros, 3 son de compras, etc.
Todo ese tipo de cosas son importantes. Todo eso, obviamente, el equipo que tú tienes detrás o que puedes juntar, me va a permitir a mí como inversionista ver y analizar qué tan factible es que logres los objetivos del emprendimiento que traes, ¿no? Entonces, toda esa parte de armar un buen equipo, de tener gente que ha estado en la industria, que sabe, asesores, todo ese tipo de cosas, son cosas muy valiosas para el inversionista y son cosas que de todas formas tú vas a necesitar como emprendedor para poder armar tu proyecto de la mejor manera. Y aparte, yo creo que el punto más valioso de justo ver quién está detrás de ti o con quién te estás apoyando, quiénes son tus asesores, en muchos casos los asesores no cuestan nada, no representan un gasto. Tú puedes ir a hablarle a empresas puedes conseguir el teléfono de alguien en Bimbo, puedes hablarle, seguramente para un proyecto universitario te pueden regalar 2 horas. Si les gusta tu proyecto, seguramente los puedes comprometer a que le dediquen un poco más de 2 horas, puede ser 1 hora o 2 horas al mes. Tú lo definirás y tú irás ahí generando relaciones que obviamente generan un valor y generan un análisis, una disminución de riesgo desde la perspectiva de un inversionista, ¿no? Tercer punto, y aquí que quede muy claro que vamos en el tercer punto, y los primeros 2 han sido un tema de personas, gente, capacidad o sea, compromiso de la gente, qué tan viable haces ver que tu equipo y tú van a poder realizar un proyecto. Ahora sí, punto número 3, entramos al tema del proyecto. Obviamente, un plan de negocios es más que necesario. Aquí es en donde entra yo creo que el tema educativo, en un rango mucho más amplio. Un business plan se los recomiendo a muchos, o un plan de negocios se los recomiendo a muchos de ustedes. Métanse a buscar un template, un documento que ya esté medio hecho, que te dé los títulos y subtítulos que normalmente se exigen en un documento como estos. Este es el momento perfecto para que entiendan qué herramientas van a necesitar para poder llenar cada una de las partes y tienen el mejor, ¿cómo se llama? Soporte ahorita. Tienen a todos sus profesores, tienen tiempo disponible. Muchas de sus tareas y proyectos seguramente los van a poder alinear con estos tipos de planes de negocio y van a poder incluso empezar a llenar uno que después, obviamente, cuando salgan de la universidad, pues ya saber cómo llenar uno de cero, habiendo tenido profesores y gente disponible para que te ayudaran a resolver dudas, pues va a ser muchísimo más fácil el siguiente paso. Entonces, muy recomendable, ¿no? Entonces, pues obviamente, puntos importantes de un plan de negocio y lo que yo quiero ver es, oye, ¿cuál es la estructura del negocio? ¿Qué pasos y objetivos tienes? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el producto? ¿Estás siendo innovador o estás siendo empresario? No hay ningún problema con ninguna de las dos. O sea, el objetivo del inversionista es analizar qué tan viable es el negocio y qué tan redituable puede ser en el futuro. No todo tiene que ser innovación, no todo tiene que ser proyectos nuevos. Yo no estoy buscando a un inversionista, a un emprendedor que me vaya a generar que vaya a crear el nuevo iPhone. En muchos casos busco gente que tenga buenos proyectos, que sean logrables y que sean redituables tanto para ellos como para mí. Y ahí hago énfasis también porque es súper importante que siempre hagan el análisis económico. Muchos emprendedores que me he topado sienten que ellos le tienen que meter dinero y más dinero y dedicarle y trabajar de gratis para su proyecto. Eso que no sea un estándar es inaceptable y es insostenible. Al final del día, yo como inversionista quiero que, pues, uno, generen dinero ustedes con su proyecto, se sientan tranquilos, puedan lograr todos sus objetivos de vida con el proyecto.
Porque al final, si ustedes están viendo que pueden lograr todos esos objetivos, lo más seguro es que no vayan a abandonar el proyecto y no me vayan a dejar a mí con capital ahí metido. Entonces, súper importante, siempre decidan, oigan, a ver, ¿cuál es un sueldo de mercado para el puesto en el que yo estoy empezando? ¿Cuánto debería de estar recibiendo? ¿Cuánto quiero recibir en el futuro? Y obviamente amárrenlo muy bien a sus objetivos personales. Eso es parte crucial también del análisis que uno hace cuando está metido en esto. Ese tema de no, yo no me pago, no hay cosa que menos me desincentive, o más bien que más me desincentive que eso. Porque entonces, el día de mañana, lo más seguro es que ese emprendedor me diga, si no gano nada, mejor me voy a otra cosa, mejor regreso a mi trabajo de escritorio. Entonces, siempre piensen en ese factor. Mucha gente se tropieza con eso, ¿no? Obviamente todo el tema del mercado, me imagino que es un punto crucial. Tienen que saber a dónde van, si el mercado es lo suficientemente grande, cuáles son los jugadores importantes, cómo van a competir en ese mercado, se van a volver de nicho, van a jugar a precio, van a jugar a volumen, todo ese tipo de temas obviamente también tienen que jugar un rol importante, porque pues al final del día ahí es en donde se va a definir si van a hacer dinero tanto para ustedes como para mí o para mis inversionistas. Y pues obviamente de eso depende normalmente la estructura y la selección de los productos y mercados, ¿no? En donde se van a enfocar. Obviamente todo eso lo tienen que amarrar a una estrategia, ¿no? Para poder demostrarme cómo van a llegar del punto A al punto Z. Eso también es un tema que ahorita en la universidad se pueden sentar a hacer muchísimo, tienen muchísimas herramientas en la escuela, bases de datos que les van a permitir hacer realmente un análisis detallado de mercados sin, ¿cómo se llama? Sin tener que pagar Bloomberg o cosas mucho más detalladas o caras que les permitan tener acceso a ese tipo de información, ¿no? Entonces, pues obviamente tomen provecho de eso. Nunca es tarde para empezar un proyecto personal, para empezar a conocer otros mercados. Entonces, pues bueno, no dejo de ¿cómo se llama? De decir que es súper importante, ¿no? Y por último, o sea, después del business plan o del plan de negocios, en donde les digo, normalmente se quiere ver muy detalladamente todo lo que implica el negocio y todo lo que van a necesitar para ir del punto A al punto B, pues yo normalmente lo que tengo que preguntar, y seguramente ustedes estarán pensando en lo mismo, es cuánto dinero necesitan. Definir cuánto dinero necesitas y para qué lo vas a usar es la parte final de tu plan de negocios. Y esto depende específicamente de proyecciones básicas de un modelo de gastos y de beneficios. Lo que normalmente se tiene que hacer es definir qué cosas necesitas pagar en los próximos 12 a 18 meses y esos pagos o esos gastos que vas a hacer, qué te van a generar y qué rendimientos te van a generar en esos 12 meses para poder definir qué ingresos y gastos vas a tener en ese periodo de tiempo. Y sujeto a eso, vas a poder decir, oye, necesito, por decir algo, 5 millones de pesos. Necesito 5 millones de pesos para que esta empresa tenga las patentes, tenga el registro en ¿cómo se llama? Como empresa, tenga un contador, tenga una persona operativa, compre el producto, lo empiece a vender. Y eso, pues obviamente te va a permitir llegar con un inversionista a decir, este es el monto que necesito, a lo cual normalmente la pregunta siguiente va a ser, ¿para qué lo necesitas y cuánto va a generar? Entonces, todo esto surge del plan de negocios. Pasando el plan de negocios al siguiente nivel, aquí es en donde yo ya tomo una participación más activa
Aquí es una pregunta interna hacia normalmente el fondo o el inversionista, que es, ¿cómo quiero participar? ¿Con un tema de capital? ¿Con un tema de deuda? ¿Qué valor puedo añadir? Y estos son puntos que ustedes obviamente también tienen que preguntarles a los inversionistas. ¿Quiero nada más dinero? ¿Quiero experiencia? ¿Quiero ayuda? ¿Quiero alguien que me va a ayudar a formar el equipo, que me va a abrir puertas? ¿Quiero el conjunto? ¿O nada más quiero alguien que pues yo ya tengo mucha experiencia en este sector, yo ya sé hacerlo, lo único que necesito realmente es capital para llegarme de este punto a este punto? Entonces eso ya se vuelve un tema de ustedes, ¿no? Básicamente este es el proceso como muy general. Obviamente depende de muchísimas cosas: industria, sector, entorno económico. O sea, te puedes meter muchísimo más a detalle. Pero si ustedes llegan con un plan de negocios y una presentación que se enfoque en quiénes son ustedes, cuál es el negocio y cómo van a generar dinero, debe de ser muy interesante acercarse a fondos de primera instancia para poder empezar algo. Por último, y esto es un tema con el que también me he topado, muchos emprendedores actualmente piensan que se trata de tener el mejor proyecto y de tener la mejor idea. En muchos casos eso no es malo, al final del día sí, pero la realidad del asunto es qué tan ejecutable y qué tanto puedes ejecutar esa idea, que es lo que cuenta para mí. Puede llegar la persona más creativa del mundo y decirme, oye, tengo la mejor idea, pero si no tiene la capacidad operacional para ejecutar ese proyecto, en realidad el valor del mismo es nulo para mí. O sea, es una gran idea, pero el ejecutar ideas es lo que realmente hace a un emprendedor, y no solamente un emprendedor, sino un empresario, que es lo que siempre quieren tener en mente. Uno empieza emprendiendo, pero no se debe quedar ahí. Del emprendimiento se debe pasar a tener una empresa que genere rendimientos, que genere ingresos, que pueda pagar sus nóminas, que pueda pagar sus gastos, que genere ingresos, obviamente, y que pueda seguir creciendo para llevarlos a los emprendedores y a la gente de la empresa a tener un buen ingreso que les permita lograr sus objetivos personales. Entonces, siempre, 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 siempre dejen muy marcado cuando estén hablando con un inversionista que aunque ustedes están emprendiendo, sus objetivos son grandes, y demuestren que el mercado y su modelo de negocios les va a permitir llegar ahí. Dulce, eso es como muy general. Digo, yo sé que está muy casual, o sea, que fue muy por arriba. Me gustaría abrir ahorita el tema de preguntas. No sé si incluso tú tengas alguna. Sí, claro que sí, Enrique. De hecho, así es la dinámica que estábamos esperando en esta sesión. Nos platicaste tú unos puntos que se fijan en personas, en el proyecto, en la cantidad, y abrir el foro para conocer inquietudes ya más específicas que tengan nuestros participantes y que tú nos ayudes a solventar. Aquí nos hacen la primera pregunta, Claudia Palacios. Nos dice una consulta. ¿Qué nos puede recomendar en la evaluación de las empresas, negocios, para obtener un financiamiento? Es decir, ¿qué aspectos se toman en cuenta para una evaluación real? Ya ves que en las cápsulas de Shark Tank se hace mucho énfasis de los inversionistas a partir de la evaluación del negocio. Claro. Es súper complicado, o sea, es un tema que tiene tantas respuestas porque depende mucho de qué etapa esté tu negocio. En etapas iniciales, normalmente las evaluaciones son muy estándares. Normalmente se utiliza algo que es llamado múltiplos. Por ejemplo, hay un múltiplo de valor de la empresa, EBITDA, valor de la empresa, ventas. Esto normalmente lo puedes encontrar
en mercados como el de Estados Unidos, que es mucho más fácil o más accesible esa información. Entonces, por ejemplo, yo un proyecto que empiezo de cero, hago mi modelo de negocios, hago mi proyección de ingresos, gastos para los próximos 18 meses, mes por mes, y después de manera más general por los próximos 3 años de manera anual. Entonces, con esa información, yo lo que normalmente voy a hacer es traer a valor presente la evaluación, o sea, mis ingresos, dependiendo de la industria, hay múltiplos para cada industria también, pero vamos a decir que lo vamos a hacer con ingresos, ¿no? Entonces yo voy a traer a valor presente mis ingresos a una tasa de mercado del 17-18% y le voy a meter el múltiplo de Estados Unidos, porque en México es súper complicado encontrar ese tipo de información, ¿no? Obviamente ese múltiplo lo va a tratar de hacer lo más similar a la industria en donde estoy o al mercado en el que estoy, ¿no? Habiendo hecho eso, me voy a dar una idea de más o menos cuál es el valor de la empresa o cuál es el posible, y aquí la palabra es posible. ¿Cuál es el posible valor de esta empresa? Obviamente pueden cambiar premisas, pueden cambiar, ¿cómo se llama? Perspectivas, y eso ya es un tema más de, ¿cómo se llama? De la plática que vas a tener con el inversionista cuando llegue el momento, pero tú tienes que llegar con una idea, y yo normalmente daría un rango porque vas a encontrar valores, o sea, vas a encontrar múltiplos en diferentes rangos. Yo utilizaría el más bajo y el medio para un startup o para un emprendimiento, para poder llegar con una idea clara de más o menos por dónde debería de estarme hablando el inversionista que está dispuesto a invertir. Y ya dentro de esos niveles puedes empezar ¿cómo se llama? A negociar. Entonces, punto número 1, define tu industria, busca multiplicadores, ten tu proyección. Genera un rango utilizando esas premisas, ten muy claras las premisas y por qué las elegiste, y ve a hablar con un inversionista, y ese inversionista va a hacer un análisis muy similar y debería de estar dentro de tu rango para que tú puedas negociar. Ok, muy bien. Gracias, Enrique. También nos preguntan, Aimé Medina, ¿cuál es tu punto de vista acerca de iniciar solo con un modelo Canvas o bien iniciar con el plan de negocios? Puedes usar cualquiera de los dos. La verdad es que uno te lleva al otro. O sea, el modelo Canvas es mucho más general. Es como para una lluvia de ideas. Yo lo que haría es define la idea un poco más. O sea, haz tu idea más clara, ¿no? Define a dónde quieres ir. Para eso utiliza el modelo Canvas y otros varios más, ¿no? Siéntate, haz lluvia de ideas, platica con la gente. Yo lo hice en mi proyecto. O sea, muchas veces uno se sienta y dice, mi mundo es este y yo creo que en mi mundo tiene que ser así el asunto, ¿no? Hay muchos factores y eso es lo que te va a permitir ver el modelo Canvas. Vas a poder decir, oye, a ver, espérate. Esto lo necesitan los restauranteros, que es para lo que estoy enfocando mi proyecto. No, pues no sé. Pues déjame ir a hablar con 5 o 6 personas que son restauranteros. Mira, oye, está modificándose esto va creo que más para acá que para acá. Ok, entonces tengo que mover esto y esto, ¿no? Y así poco a poco vas moldeando algo ¿cómo se llama? Que vaya a ser interesante para el mercado al que vas, como para ti. Entonces yo te diría, primero define eso y después entra un modelo de negocios detallado. Ok, muy bien, Enrique. También nos comenta Daniela, si estás iniciando tu primer proyecto, ¿dónde me recomiendas empezar a buscar mis primeros socios o qué tipo de socios? Depende mucho. O sea, al final del día, tus primeros socios siempre van a ser familiares y amigos. Y tú mismo. O sea, tú tienes que tener, o sea, normalmente no vas a poder salir, o sea, normalmente es muy complicado
llegar directamente con una idea, con un business plan y nada más hecho, con un inversionista y decirle, oye, métele. Hay competencias, puedes ir a hacer presentaciones, pero ya estás empezando a competir en rangos de innovación, en donde pues a lo mejor te ganas un cachito y lo metes. Está súper bien. Si quieres, si tu proyecto es de ese tipo, ve y participa en ese tipo de eventos. Hay varios, son inversionistas ángeles. Normalmente hay presentaciones, competencias, discusiones y te ganas un dinerito o un capital. Puedes ir por ahí. Pero normalmente los primeros fondeos vienen de familiares y de recursos propios. No sé si con eso contesto. Sí, muy claro. De hecho, nos pregunta Diana Esparza, ¿a qué entidades se puede acercar para encontrar socios inversionistas al tener preparado ya su proyecto? Depende en qué etapa esté tu proyecto. Si ya levantaste capital propio a través de familiares, amigos y pues, personales, yo creo que hay una lista bastante amplia en la Comisión Nacional Bancaria de Valores de inversionistas potenciales, que son fondos como que están, ¿cómo se llama? Que están certificados como fondos de capital en México. También te puedes acercar, o sea, si tu proyecto es muy particular y no hay un fondo que se adecue al proyecto que tú traes, hay fondos extranjeros que están interesados en invertir en México. Llámese para proyectos un poco más específicos. Entonces, yo te diría, haz una búsqueda de fondos que se alineen con la industria en la que tú estás, tanto en México como en Estados Unidos. Y nunca dejes de revisar, por ejemplo, el Banco Internacional de Desarrollo, CAF, el IFC. Siempre tienen algún tipo de fondeo para empresas que están en sectores muy específicos, pero es fondeo muy interesante y muy atractivo. Gracias, Enrique. También pueden seguir a la AMEXCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado. Eran la MEXCAP. Pues ahí tienen todos los fondos, ¿no? En una misma sociedad para que puedan ustedes conocerlos. Nos pregunta Karim, si va a iniciar, tiene en puerta, un negocio y le falta capital, ¿qué recomiendas? ¿Asociarse con alguien o buscar financiamiento en un banco? ¿O con algún inversionista? Depende. Si estás en tus etapas iniciales, yo recomiendo muchos socios estratégicos. Ejemplo, yo no necesito, o sea, si yo estoy armando un proyecto, de nuevo, el de los restaurantes, yo los socios que más necesitaba eran restaurantes. A lo mejor no necesitaba un socio para crear la plataforma. La plataforma yo creo que era algo muy sencillo de armar. Sí iba a necesitar a alguien que estuviera especializado, pero lo podía contratar en temas de ¿cómo se llama? De implementación web, pero realmente lo que a mí me daba el empuje importante para mi proyecto en ese momento era tener una red de restaurantes que estuvieran dispuestos a subirse a mi plataforma y que pudieran vender estos productos, ¿no? Entonces, pues obviamente yo lo que busqué en ese momento fue restauranteros que estuvieran interesados en una parte de apoyo social. Los encontré y los subimos a la plataforma y eso me empezó a ayudar considerablemente. Gracias, Enrique. De hecho, vamos a activar micrófono aquí al maestro Alex Ayala porque quiere hacer una pregunta abierta. Adelante, maestro. Gracias, Dulce. Enrique, felicitarte. Han sido muy puntuales tus comentarios. Y más que una pregunta, es un comentario para hacer énfasis a una de tus respuestas que diste por ahí a una compañera, Aimé, con relación a combinar el Canvas con el proyecto de negocios. Nomás comentarte porque tenemos alumnos aquí también. Yo soy profesor acá de la Universidad Autónoma de Occidente en el campus Guasave. Y nosotros en el transcurso del tercer semestre que llevan formación de cultura emprendedora, les insistimos muchos a ellos que utilicen el Canvas
y para darle valores cuantitativos a la parte inferior del Canvas, les hacemos diseñar en 5 hojas de Excel un ABC de plan de negocios, donde ellos permiten ahí jugar con aspectos cuantitativos, una nómina básica, la cuestión de los egresos, la proyección de producción, de ingresos, egresos y una viabilidad económica, y cómo administrar la ganancia. Inclusive por lo que tú ahorita comentas en otra de las respuestas que dices que es muy importante tener una referencia de un plan de negocios para empezar a diseñar uno propio. En este caso le decimos nosotros los muchachos que esta herramienta de las 5 hojas de Excel, si en el transcurso de la carrera la van nutriendo con otras materias, esta herramienta seguramente van a salir al final de la carrera con un instrumento que les va a permitir poder tener criterios de evaluación para cuestiones de negocios. Te quería hacer énfasis en esto porque los muchachos te estén escuchando y nosotros es una cantaleta de que combinen el Canvas con el plan de negocios y esta parte cuantitativa, pues que le den ese sabor, ¿no? De decir el sueño, oye, ¿cuánto dinero puede generar esto, no? Aunque sea hipotético todavía, pero sí le da un acercamiento a esa parte tan importante, ¿verdad? Y sobre todo eso que dijiste, ¿no? De que es necesario que proyecte cuánto desean ganar diario, ¿no? Para que vean el nivel de exigencia que el proyecto les va a pedir ahorita. Y hasta aquí dejo mi comentario, Enrique, felicitarte. Y gracias, Dulce, por permitirme el comentario. Muchas gracias, profesor. Totalmente. Y hay una pregunta muy interesante también de Michelle Álvarez que te menciona, Enrique. ¿Cuál es el proyecto que más te ha sorprendido? El proyecto que más me ha sorprendido. Hijo, hay tantos. Hay algunos, o sea, a mí la parte social de ciertos proyectos me llama muchísimo la atención. Se me hace un tema muy, pues muy social y muy lindo, la verdad. El tema de a través de emprendimiento encontrar la capacidad de generar dinero y aparte apoyar, ya sea proyectos en donde el enfoque es empoderar a mujeres, en donde el enfoque es ayudar a gente marginada a tener un ingreso o acceso a información. Siempre es muy, pues muy redituable a un nivel personal. Entonces, pues obviamente hay proyectos por ese camino. Por otro lado, pues también cuando las reglas del juego se llaman pues, hacer dinero, hay otros proyectos que son también muy interesantes. Entonces, pues mira, dentro de todos los proyectos que yo he visto, en el que estoy actualmente me fascina, justo combino un poco las dos. El fondo en el que actualmente trabajo tiene la parte social a través de inclusión financiera hacia sectores que normalmente no recibirían fondeo de deuda. Entonces, pues la parte social me cubre. Y por el otro lado, de la manera y la estructura con la que lo hacemos, nos permite generar ingresos y rendimientos para nuestros inversionistas pues también bastante atractivos. Entonces, pues en donde trabajo, yo creo que ha sido el proyecto que más me ha gustado hasta ahorita y por eso trabajo ahí. Ahora, en cuanto a un emprendimiento, Kavak se me hace un súper monstruo, súper interesante, y en Estados Unidos tuve la oportunidad de invertir de invertir en un proyecto innovador que traía un emprendedor que su idea fue muy sencilla, pero a la vez tan compleja que nadie más se le había ocurrido. Lo que él decía es, normalmente cuando tú mandas un satélite al espacio, usas un cohete para subir el satélite. Y él dice, ¿por qué tenemos que hacer un satélite tan grande para mandar nada más un satélite por cada cohete? Entonces él lo que dijo fue, oye, ¿por qué no hago mini satélites que tengan una vida útil en el espacio considerable? Y entonces diseñó un satélite mucho más pequeño y se subía
o sea, básicamente agarraba y les decía a la gente, oye, cuando vayas a mandar un satélite, avísame y yo voy a meter, tú metes el grandote ese y yo voy a meter 15, 20 de los míos chiquitos y también de una vez los sueltas. Y entonces el señor estaba mandando 10 o 15 satélites pequeños con el satélite gigante y estaba cubriendo mucho más espacio dentro del espacio. Y pues se volvía un proyecto súper interesante y súper atractivo porque al final del día, como te podrás imaginar, la Tierra es redonda, hay un satélite y pues nada más ve un cacho, ¿no? Y este cuate lo que decía es, ¿por qué nada más tengo que tener uno tan grande? Puedo tener muchos chiquitos y entonces cubro todos, o sea, muchas más partes. Fue un proyecto que en lo personal a mí me impresionaba, el emprendedor, la parte, o sea, técnica, operativa, el conocimiento de este señor y cómo tenía organizado todo. Yo creo que es de los proyectos más interesantes que yo he visto. Y pues yo diría que ese es de los proyectos que más me ha gustado. Gracias, Enrique. Esto era muy interesante. Y también nos pregunta Diego, ¿cuánto tarda en tomar una decisión para invertir, en relación a invertir en un producto o servicio de negocio? ¿Cuál es el tiempo que se tarda? Depende mucho, de nuevo, en qué etapa estás, etc. Entonces, yo te diría normalmente un proceso de levantamiento de capital debe tomar, bien hecho en México, 6 meses. Ok, un promedio de 6 meses. Y digo, es un poco prolongado, pero pues más o menos es lo que vas a obtener. Muy bien. Y aquí nos pregunta también una maestra, si usted en calidad de evaluador de proyectos, se menciona, proyectos de emprendimiento de universidades con enfoque tecnológico, la propuesta de valor es innovadora, pero no se ha logrado desarrollar el prototipo. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo? Que sea innovador el proyecto, pero que el prototipo no se pueda desarrollar. ¿Por qué crees que se debe? Es interesante, lo que sí me interesa saber normalmente en este tipo de proyectos es que haya un avance. O sea, si el prototipo cuesta, a ver, y también hay una lección muy importante en emprendimiento y es, al menos en los primeros pasos, yo creo que es muy importante fracasar en pequeño. O sea, si alguien llega y me dice, necesito $10 millones para armar un prototipo, lo más seguro es que sea muy complicado que un inversionista te diga, sí, vamos a hacer el prototipo de $10 millones o de $1 millón. De hecho, Enrique, le di Entonces, audio a la maestra Claudia Palacios para que te pueda hacer más específica la pregunta. ok. Sí, gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas La tardes. pregunta va en el sentido de que hay muchos universitarios, estudiantes, que tienen una idea interesante para un proyecto de emprendimiento con enfoque tecnológico, pero o no son informáticos o no tienen la experiencia y desisten de esas ideas porque su primer limitante está en la mente y dicen, no, es que yo no voy a poder desarrollar el prototipo. Entonces, nosotros los hemos animado a que continúen con el modelo de negocios, que continúen con el proyecto, pero muchas veces no los eligen como los mejores proyectos porque no logran desarrollar el prototipo. Entonces, por eso la pregunta era, si usted fuera el evaluador de un buen proyecto, ¿verdad? Con su propuesta de valor, pero no han logrado desarrollar el prototipo únicamente, o sea, tienen claridad de la funcionalidad, de los beneficios, del impacto, pero no está el prototipo. Ya entendí. Ok. Mira, desde una perspectiva de inversionista, de nuevo, o sea, no tienes que tener todas las partes hechas al primer instante. Pero lo que sí tienes que tener es una claridad de que el proyecto es viable. Ejemplo, es muy diferente que alguien a mí llegue y me diga, Enrique, este va a ser el nuevo iPhone y estas son las nuevas modalidades. Pero yo no soy técnico, entonces no sé. A que me diga alguien, oye, a ver, este es el nuevo prototipo de no sé qué, esto es lo que va a hacer. Ya hablé con proveedores de Philips, Samsung,
tal. Encontré un socio estratégico o un socio específicamente que sí es técnico. Él está actualmente en la programación, sabe que podemos hacer esto, este es el fundamento. Esto es un avance para mí. Ahora, si esa persona me dice, oye, me voy a tardar 2 meses en hacer un prototipo y necesito $5,000 o alguna cosa por el estilo y ya estoy en proceso, eso es un súper avance como un emprendimiento. Pero de nuevo, tienes que saber sumar la parte técnica a tus ideas. Todo este tema de bajar las cosas a la realidad. Y recuerda, pues, digo, tú no tienes que saber todo. Yo no soy una persona que sea, o sea, yo no soy programador, pero necesito estar seguro que un programador certifique las cosas que yo quiero meter a un tema de programación. Y en medida que esa persona certifique, pues es un súper avance. Y eso permite ya decir, oye, o sea, el prototipo está certificado. Oye, pero no está físico. No, pero está en proceso. O sea, ya está, o sea, el coding, el tema técnico, toda esa parte está certificada. Es un tema de hacerlo. No sé si con eso contesto. Sí, muy claro y muchas gracias, Enrique. Para hacer el cierre ya a esta sesión, tenemos una pregunta. Nos estuviste mencionando que hay 3 cosas que analizar, ¿no? Que analizan ustedes los inversionistas: a la persona, al proyecto y la cantidad de recursos que están solicitando. ¿Qué porcentaje tú le das a cada uno de importancia? O sea, si tienes que repartir el 100%, ¿a qué le das más porcentaje de esos 3? ¿O cómo lo repartes? 60, 20, 20. O sea, si el emprendedor no transmite la capacidad, que tiene la capacidad de ejecutar esta idea, no me importa ni el negocio. Okay. ¿Por qué? Porque al final yo invierto en gente. O sea, y esa es la parte más importante, el que alguien demuestre que tiene el conocimiento, que tiene la capacidad, que tiene las herramientas, que lo pensó lo suficientemente bien como para mostrar, o sea, para ejecutar un proyecto, y pues, él también le va a meter dinero de su propio bolsillo, que él está comprometido. Todo eso que depende mucho del emprendedor. En medida que él me pueda transmitir eso, pues obviamente mi confianza en el proyecto va a ser mucho más, más sólida. Y pues digo, es un tema súper raro porque al final del día, a ver, normalmente mucha gente pide experiencia para todo, ¿no? Y no la tienes que tener porque pues, no tienes que ser experto de todo al mismo tiempo, pero en el equipo también, con quién te rodeas, me vas a poder demostrar como inversionista que tienes la capacidad para generar el equipo que te va a permitir lograr los objetivos. Entonces, para mí, te digo, el tema más importante es el equipo y el emprendedor. Ok. Bueno, entonces, definitivamente el 60% se lo das a la persona. Me encantó tu frase de que tú inviertes en personas. ¿Qué recomendación final nos dejas en esta sesión para estos jóvenes emprendedores, a los maestros que están conectados? También algunos empresarios se conectaron a tu sesión. Para fortalecer este 60%, o sea, que estás invirtiendo en la persona, ¿qué tienen que hacer? ¿Estudiar, capacitarse? ¿Qué es lo que les recomiendas? Mi recomendación es, mucha gente habla del tema de hacer lo que te apasiona, ¿no? Yo lo que recomiendo mucho es que te apasione todo lo que hagas. Te va a tocar hacer cosas que no te van a gustar, te va a tocar hacer cosas que a veces no son tan divertidas, que a veces no son tan glamurosas como mucha gente espera que es el mundo de los negocios. Pero que te apasione. Apasionate por todo lo que haces, y la suma de todas esas partes y de esa pasión de tu día a día, yo lo he visto, se refleja mucho en los objetivos que tienes. Ten objetivos, obviamente, ¿no?
Y eso se va a ir amarrando. O sea, en medida que seas pasional sobre todo lo que haces y queriendo hacerlo todo bien, con objetivos claros, vas a ver que mucha gente se va a querer sumar a tu causa, vas a poder generar estos equipos y vas a poder lograr el emprendimiento o cualquier otro proyecto que traigas en lo personal. Obviamente, nunca está de más decirlo, saber más siempre es mejor que saber menos, entonces siempre infórmate, siempre acércate a la gente que sabe, siempre pregunta. Mucha gente no le gusta que preguntes, pero pues, tú hazlo de todas formas, sé curioso. Suena a cliché, pero pues es la verdad. O sea, mi trabajo en lo personal es hacer preguntas, entender. Y si no sé, buscar a la persona que me pueda decir cómo hacerlo o de quién pueda aprender. Ese es el momento en el que uno está, ese es como el ser realmente emprendedor. Siendo emprendedor y empezando en una etapa temprana, obviamente no vas a saber todo, pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es encontrar a la gente que sabe y unirla a tu causa o a tu proyecto o aprenderles y llevarte tu cacho. Entonces, pues yo creo que los dejaría con eso, principalmente. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por este mensaje final. Agradecerte en nombre de la Secretaría de Economía que te haya sumado a uno de nuestros 10 mentores que ha estado viviendo este programa, Emprende en el Aula. Hoy lo clausuramos. Gracias a todas las instituciones educativas, a los alumnos, a los maestros, académicos por sumarse. No hubiera sido posible sin la voluntad de todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Economía, de nuestro secretario Javier Lizárraga, nuestra subsecretaria Moraima, de verdad estamos muy contentos y agradecidos con el resultado de este programa. Vamos a seguir trabajando con las escuelas y aquellos jóvenes que traigan inquietudes de emprender, acérquense a su institución y también a la Secretaría para apoyar y detonar estos proyectos que por ahí hay de emprendimiento y sabemos que hay muchos en Sinaloa. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Que pasen una bonita tarde. Muchas gracias a ustedes y felicidades. Súper interesante y todo el éxito a todos. Y ojalá nos veamos con sus emprendimientos más adelante. Seguro que sí. Hasta luego.